Muy buenas tardes, queridos amigos y escuchas. Es un gusto volver a estar con ustedes para poder presentar un tema más en el cual aprendemos juntos y de esa manera también podemos ayudar a las personas que nos escuchan o podemos orientar, ¿no? Si en dado caso necesitan algún apoyo. Y en esta tarde queremos hablar sobre un tema que nos compete a todos y que a todos nos pasa y es del miedo. Queremos hablar un poquito sobre el miedo, de cuáles son nuestros miedos. Pero antes quiero saludar a mi compañera y amiga Jessica. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, Basti, muy buenas tardes, amigos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí contenta nuevamente de poder compartir con ustedes nuestras experiencias y nuestros conocimientos, ¿no? Y dijeras tú, aprender juntos. Exactamente. Y vamos a entrar en el tema, primero definiendo cuál es el término o la definición de miedo. ¿Qué es un miedo? Todos sabemos que miedo es uno de las emociones primarias, ¿no? Es parte de las emociones primarias, basada en una intensa sensación de desagrado provocada por una percepción de peligro, ¿no? Ya sea que sea real o imaginario, que puede estar presente o puede ser parte de nuestro futuro, que le tenemos miedo al futuro, o parte del pasado, ¿no? Algo que nos pasó y que nos marcó, que nos causa miedo y cada vez que sentimos esa sensación, ya sea por un olor o una temperatura, una textura o un lugar que nos recuerde o nos remonte, entonces nos causa ese temor, ¿no? Entonces, esa sería la definición de miedo y podríamos decir que en su máxima expresión vendría siendo lo que es el terror, que muchas personas se han muerto por sentir miedo, ¿no? Jessica, ¿tú qué experiencia has tenido con el miedo? Bueno, a mí sí me gustaría empezar y también mencionar lo que, diferenciando, ¿no? Lo que sería un miedo real a un miedo imaginario. Creo que todas las personas, completamente segura, es de que todos tenemos miedos, ¿sí? Todos tenemos traumas, todos tenemos algo que nos paraliza, pero ¿hasta qué punto es de que le vamos a dar el poder para manejar nuestra vida, ¿no? Ah, el miedo, como tú lo mencionaste, puede ser algo real también, ¿no? Entonces, el miedo es una forma de supervivencia. Si estamos frente a una situación de peligro, obviamente el miedo nos va a hacer reaccionar, nos va a hacer movernos de esa situación, Ujú. logrando que podamos sobrevivir. Sin embargo, a veces el miedo también nos puede paralizar. A mí me gustaría enfocarme mucho en lo que es el miedo enfocado en la psicología, ¿no? Como psicólogas, nosotras creo que tenemos ciertas herramientas y cierta teoría de cómo poder manejar este miedo, que sabemos que si llega a crecer o llega a controlar tu vida, nosotros lo determinamos como fobias, ¿no? Ahora, sí es importante saber que este miedo puede ser real, como te dije, o imaginario. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las serpientes víboras, me dan mucho, mucho miedo. No he tenido una experiencia con ellas, pero creo que mi estímulo visual de ver películas con serpientes, creo que ha generado este temor. Entonces, yo te juro que yo soñaba con serpientes, yo tenía pesadillas con serpientes, hasta que una vez me dijeron, tienes que enfrentarlas. Y eran muy recurrentes mis sueños con estos animales. Haz cuenta que yo lo soñaba como 3 o 4 veces a la semana, ¿no? Era muy frecuente. Hasta que un día dije, bueno, las tengo que enfrentar, es un sueño, no me va a pasar nada. Y sí, logré enfrentarla, no sé dónde saqué un machete y me decían, córtale la cabeza. Y eso hice. Desde ese entonces, desde que yo enfrenté mi miedo, te estoy hablando de mi miedo imaginario, porque fue mi sueño, Ujú. ¿no? Nunca he tenido esa experiencia real, gracias a Dios. Entonces, cuando hice eso, yo dejé de tener esas pesadillas. Entonces, fue una forma de manifestar que si tú enfrentas tu miedo, de verdad lo puedes vencer. Yo tenía mucho miedo a hablar en público.
no me gustaba pasar a exponer, ahora hablando de una situación real, no me gustaba pasar a exponer. Yo tendía a ponerme nerviosa, no dormía una noche antes, mi ansiedad se incrementaba y hablaba muy rápido para poder Te terminar, mordías. claro, para poder terminar con esa situación que me estaba generando la ansiedad y mi miedo a exponer. Pero el miedo para mí está relacionado con las inseguridades, ¿sí? Pues yo tenía Ujú, muchísimas inseguridades a la hora de hablar, a la hora de ser juzgada o criticada, ¿no? Entonces, en ese caso, yo lo que empecé a hacer es a trabajar mis inseguridades. Y eso es lo ujú. que ha logrado que yo tenga mayor control sobre mi situación ante un público o ante una persona o poder expresar mis ideas y pensamientos, que tal vez yo sé que no vamos a estar de acuerdo todos, pero tú tienes la libertad de expresarlo. Entonces, esas te puedo mencionar que son algunas de mis experiencias, tanto real como imaginaria. Exacto. Y existen, por ejemplo, de parte del conductismo, definen el miedo como algo aprendido, ¿no? Como que tú lo aprendes de las demás personas, ya sea, y tienen mucha razón, ¿no? Muchas veces nuestros miedos son infundados por lo que nosotros aprendemos de parte de mamá, de parte de papá, de parte de los abuelos, ¿no? Nos enseñan a tener ciertos miedos a ciertas cosas, ¿no? En- pero también, por ejemplo, la psicología profunda dice que el miedo es un conflicto básico, inconsciente de lo que nosotros hemos vivido o del resultado de lo que hemos vivido, ¿no? Porque muchas veces hablamos de miedo, como tú lo dices, como de parte de la biología, ¿no? Como una forma de supervivencia, pero también Claro, están los miedos que ya nos causan problemas en nuestra vida, que tienen que ver con algo ya se ha vivido en la infancia, vivido en la adolescencia o aún ya de adultos, podemos llegar a vivir cierta situación que nos cause estrés, que nos cause miedo, eh, y que eso marca nuestra vida durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro. ajá. De hecho, algo que mencionaste, perdón que interrumpa, Ujú. una de las cosas importantes que mencionaste, creo, los miedos que transmitimos. Creo que, y más bien yo pienso que como padres tienes que tener mucho cuidado con lo que tú le estás transmitiendo a tus hijos, porque no son miedos de ellos, son miedos tuyos, ¿sí? Exacto. Y Y a yo veces sé sin que, querer, porque a veces los transmitimos, parece mentira, pero siempre decimos, no, que cuando estamos embarazadas, que cuidemos, ¿no? Nuestras emociones y nuestros sentimientos porque se lo transmitimos. Pero también cuando el niño está pequeño, también transmitimos esos miedos, aunque ya no estén dentro de nuestra pancita. Entonces, es muy cierto lo que tú dices, tenemos que cuidar mucho los miedos que nosotros llegamos a sentir. de hecho, fíjate que pienso que una de las formas en como padres puedes disminuir tal vez ese miedo es trabajar en la seguridad. Enfócate en enseñarle a tu hijo o tu hija cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo defenderse. Ujú. Creo y pienso que eso es lo más importante, porque también vas a seguir viendo cómo tu hijo va desarrollando las habilidades y se puede defender porque no siempre vas a estar ahí, hablando de los miedos que tal vez no puedan estar en tus manos para poderlo proteger, ¿no? Ajá. En vez de reforzárselos, el Claro, poder, el que los enfrenten, ¿no? así es. Sí, de hecho sí, yo también recuerdo cómo sobre todo los padres protectores o que llegan a ser sobreprotectores, que te dicen, hay cosas que sí tienes que escuchar, obviamente. Creo que por sentido común hay que cuidarnos, ¿no? No hay que exponernos, pero creo que es parte de la vida el crecer. Y una de las cosas que decían ahí es de que como seres humanos aprendemos por medio de las experiencias. Entonces, si tú no te equivocas, difícilmente puedes aprender. Qué bonito sería que dicen, hay que aprender en cabeza ajena. Sería ideal, pero desafortunadamente no está en nuestra condición. Entonces, tratas de reducir cualquier riesgo, pero no vas a poder evitar equivocarte, no vas a poder evitar que te lastimen, ¿sí? Pero depende de ti si aprendes de esta experiencia o simplemente la dejas pasar, ¿no? Exacto.
Y a mí me gustaría comentar 5 tipos de miedos que define la reconocida psiquiatra Marian Rojas, pero los vamos a comentar en 2 partes porque no nos va a dar tiempo en este primer segmento. Vamos a comentar 2 en este segmento y en el próximo segmento comentamos los otros 3. Pero sí es importante, a mí me gustaron mucho, la verdad, yo nunca lo había desarrollado en mi mente y hasta me puse a analizar qué tipo de miedo tenía y creo que tengo como 2. Uno de ellos es el miedo, el primero es el miedo a causar decepción. Muchas veces nosotros, por causa de tal vez una infancia en donde existían muchos conflictos o, o entonces decides ser complaciente, ¿no? Decides ser complaciente para no decepcionar a los demás porque tienes miedo a decepcionarlos o a crear un conflicto o a que te rechacen. Entonces, por esa razón empiezas, por el miedo que tienes, empiezas a tener una personalidad complaciente, ¿sí? Sí, el no saber decir no, algo muy importante. Exactamente. A veces no sabemos por qué desarrollamos ciertas cosas, ¿no? Y por eso fue que me llamó mucho la atención estos miedos que ella menciona, porque digo yo, o sea, muchas veces no sabemos exactamente de la raíz, pero muchas veces la raíz viene de más allá, o sea, de muy pequeños Claro, que, ¿cuál que es el tal vez somos inconscientes de por qué sentimos ese miedo y es por la situación en la que vivimos, ¿no? Y no somos conscientes de eso, ¿no? Así es. No sé si a ti te ha pasado o has conocido a alguien o algún caso que haya tenido este miedo. Sí, yo creo que gran mayoría de las personas lo tenemos en diferente nivel. Una de mis miedos a defraudar, que era decepcionar, era en la escuela, mis calificaciones. Em, Siempre era un constante de decir, y si no cumplo esas expectativas, sobre todo, por ejemplo, mi papá es muy bueno en los números y yo no. Entonces yo terminé yéndome a un extraordinario de física y yo tenía miedo de decirle que me había ido a extraordinarios, es decir, había reprobado la materia, ¿no? Entonces, es un miedo que te generaba mucha ansiedad y creo que tardé, no sé si un día, pero hasta llorando. O sea, ¿de qué manera este miedo a defraudar a una persona te llega a generar un malestar emocional muy grande? Y te estoy hablando que yo tenía tal vez, creo que 16 años, podría ser. Y hasta que no lo enfrentaste, no lo pudiste superar. O sea, todo tiene que ver No, con eso. Y si no lo analizamos, muchas veces ese mismo miedo nos sigue generando problemas a lo largo de nuestra vida. sí, Porque sigues con ese temor a decepcionar a los demás, entonces ya buscas también parejas a las cuales no quieres decepcionar, tienes relaciones a las cuales no quieres decepcionar, en el trabajo tampoco quieres decepcionar, entonces ya tu vida se vuelve tan agobiante porque siempre quieres quedar bien con los demás, ¿no? sí, de hecho, fíjate que yo era una persona muy, muy complaciente con todos. A todo decía sí, aunque no Todo estuviera de decías que acuerdo. sí. Exacto, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? O sea, todo sí, 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 está bien, sí. Eh, Hasta que llegó un punto donde dije, no, es que no, no funciona así, yo no estoy funcionando, no soy yo. De Ujú. una u otra manera empiezo a trabajar en mí, empiezo a conocerme mejor, empiezo a tener ayuda sin pedirla, gracias a Dios, y empecé a darme cuenta que el decir no está muy bien, el decir no es salud mental. Sí. Entonces yo dije, Saber no, cuándo decir que no. claro, exactamente, sí, saber decir no de acuerdo a tus creencias, a tus valores, a tus intereses, o sea, de acuerdo a todo eso y para tú poder decir no, tú te tienes que conocer, tú tienes que trabajar en Exacto, tu seguridad. ¿Por qué? Porque no puedes ir por la vida complaciendo a las personas. ¿Sí? exacto. Así. Sí, y nadie más te va a valorar más de lo que tú te valores. Y Claro, nadie más le va a importar lo que a ti te sucede más de lo que a ti te importa, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con que haya ese equilibrio y enfrentar, ¿no? Ese miedo.
Así es. El segundo miedo que vamos a ver en este segmento es el miedo a perder el control. Creo que es otro, otro miedo que muchas veces nosotros llegamos a manifestar y yo en lo personal me identifico con este miedo porque es el miedo, este miedo provoca una personalidad posesiva, controladora, perfeccionista y rígida. Y esto puede desarrollar en algún momento lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que muchos tenemos estos rasgos de personalidad, ¿no? Causados ya sea por vivir eh, ciertas inseguridades cuando eras niño, eh, que va generando el hecho de que todo lo quieres tener bajo control para que así no te lastimen, ¿sí? Pero también Entonces, entra lo que es la frustración, la poca tolerancia a la frustración. Si no te lo enseñan desde chico, también tiendes a perder el control. O también podría ser, Basti, el hecho de que te guardas muchas cosas que no sabes decir no, regresando al primer tipo de miedo, vas diciendo no, 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 no. O sea, no lo dices y llega un momento donde vas a explotar. Entonces, ¿cómo es de que todos los miedos, hasta el momento los dos que hemos mencionado, están relacionados también? exacto. Pero muchas veces cuando viviste una vida en la cual te han defraudado, que te han lastimado, que te sientes inseguro, eso te va generando miedo y entonces ya lo que haces es que quieres mantener todo bajo control, que no le pase nada. Por ejemplo, en mi caso, a mi hija, entonces me volví súper posesiva, súper bueno, de por sí era, ahorita creo que ya le he bajado a mi obsesividad y a mis compulsiones por causa de que he ido aprendiendo. Pero antes siento que era más controladora. Hasta me han llegado a decir que parecía una mamá gallina, ¿no? De lo controladora que era, ¿no? Y es agobiante el ser así, es agobiante y es frustrante hasta cierto punto porque tú no puedes tener el control de todo, o sea, es inhumano, no soy una superhéroe, ¿no? Entonces es bastante agobiante y muchas personas pasan por este miedo, ¿no? Este miedo a perder el control que los hace ser obsesivos, ¿no? Entonces, de mi Sí. parte, yo me identifiqué mucho con este miedo. Y yo pienso que tal vez todos, como vuelvo a repetir, todos tenemos todos los tipos de miedo en diferente grado. Siempre va a haber uno que domine más que otro, pero en algún momento puede ser que sobresalga uno, puede ser que sobresalga el otro tipo de miedo. Entonces creo que estamos expuestos y es parte del ser humano. Ujú, exactamente. Bueno, vamos a dejar los otros tres miedos para el siguiente segmento. Espero que vayan analizando, y que se vayan identificando, porque el primer paso para poder enfrentar nuestros miedos es identificarlos. Entonces, es bueno que vayamos analizándolo, pensando en qué momento han surgido estos miedos, qué los ha causado, qué ha causado esa emoción para que entonces así vayamos aprendiendo a redirigirlos o a controlarlos o simplemente pasando la página y enfrentándolos, ¿no? Así es. Y los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos vemos. Adiós.